Muy bien, muy buenos días con todos. Y en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre la obra Noches Blancas de Fyodor Dostoevsky. Pues bien, como sabemos, el escritor es un escritor ruso que ha trascendido en sus innumerables obras. Es un novelista extraordinario. Por ejemplo, de entre ellos tenemos que anteriormente ya habíamos presentado una obra relacionada, ¿no? que era Crimen y Castigo. De ellos también tenemos Pobres Gentes o El Idiota. Y me mencionan que de las que sobresale, que trasciende con mayor exactitud, es Los Hermanos Karamazov. Pues bien, en esta oportunidad eh, vamos a hablar en específico de Noches Blancas, eh, que allá por los años 1948 fue escrita, ¿no? Pues bien, Noches Blancas, un relato muy conmovedor, eh, que nos invita a reflexionar, a tomar en cuenta eh, la vida, ¿no? La vida de juventud que está enmarcada de amor, de la ilusión, de la esperanza que uno tiene. Y con ello viene el desamor, ¿no? Y el desengaño. Pues la obra empieza con el personaje, pues bien, ahí nos menciona el nombre, eh, ya que está escrita en primera persona, ¿no? Nuestro personaje, bueno, el personaje aquel es de género masculino, empieza a relatar sus caminatas eh, a lo largo de la noche, ¿no? Noches Blancas, que en primer lugar, Noches Blancas es eh, el nombre de la obra, pero que más allá de Noches Blancas da a entender que son noches que en su totalidad no se llega a concretizar, propio de aquellos países europeos, en este caso Rusia, eh, en los tiempos de verano, la noche no llega a tal como nosotros conocemos, en la que uno no puede caminar y que necesariamente necesitaría la ayuda, ¿no? La ayuda, por ejemplo, de un foco, de una luz, de esa forma poder caminar eh, en el derrotero que nosotros hayamos propuesto. Sin embargo, en ellos, allá, la noche, como bien dicen, son blancas, son claras, y en ello el personaje caminaba ensimismado eh, en sus quehaceres, en sus antaños, y de ese travesío, en esa andadura, eh, él va recordando, ¿no? Y de pronto entra a la ciudad y ahí nos menciona que él vivía un poco muy alejado de la ciudad, ¿no? Y en eso, a lo largo, él observa como una silueta de una mujer se mueve, ¿no? O que está apoyada en una baranda. Y él en ese momento piensa o se imagina que como es una persona de tez morena. eh, y dicho de paso, aquella personaje eh, era moreno. Y él avanzaba en sus caminatas. Y, y la mujer no le tomó importancia.
No sé si habrá dado cuenta que aquel personaje estaba pasando por ahí, pero sin embargo no se da cuenta y él va a pasar. Y sin embargo él se da cuenta que la mujer no estaba bien, que estaba sollozando, o mejor dicho, estaba triste y llorando, y llorando, obviamente. Y él se detiene en entablar una conversación. Sin embargo, ella lo ve y toma su camino en la dirección opuesta. Se va y de pronto empieza la persecución por parte de otra persona hacia él. Y ella dice, bendita la aventura o bendita sea la noche, porque a él le permite eh, ayudar a ella, ¿no? A resolver la situación. Entonces, él toma un tronco o un palo nudoso y empieza a seguir a aquel personaje. Bueno, ahí nos menciona que aquel personaje era ya de edad avanzada, no tan viejo también, pero que sin embargo tenía las intenciones no buenas con ellos, no con ella. De alguna otra manera, esa persecución tenía algo de maldad. Y entonces, al percatarse el hombre de que el muchacho tenía sujetado un palo nudoso, se da cuenta y se va. Y no es sin antes, cuando está más allá, le increpan. Y es ahí empieza la, la aventura o el relato de las noches blancas de dos personajes, eh, de que cómo ella empieza a entablar, él y ella empieza a entablar esa amistad, esa conexión que sin querer o por propio del destino eh, se dan. Eh, el nombre de la muchacha es Nastenga. Nastenga, una muchacha, mejor dicho, una señorita ya con la edad de 17 años, mientras que por el otro lado el chico ya tenía ya la edad de 26 años, por ahí, 26 años. Digamos a que el muchacho que ya tenía control de sus emociones, de sus sentimientos, y que era aquel joven muy tímido. A pesar de su edad, su avanzada edad, en comparación de la chica, tenían cierta timidez de entablar una conversación eh, con con una mujer. Es por ello, él era un poco, era introvertido, eh, de poco hablar con las mujeres. Y es más, él se lo confiesa a él que no es tan locuaz con las mujeres, no tiene no ha desarrollado esa habilidad. Mientras que ella lo disculpa por ese defecto que tiene él. Pues después de haberla salvado de aquel personaje, ella y él se despiden con la intención, con la firme condición, mejor dicho, de volverse a ver al siguiente día. Y bueno, estos relatos, estos momentos se dan ahí por lo promediar a las 10 de la noche. 10 de la noche son los encuentros que se dan en reiteradas ocasiones, mejor dicho, cuatro oportunidades en 4 noches, mejor dicho, 4 noches. Al siguiente día se reencuentran otra vez a la misma hora eh, que se habían planteado a las 10 de la noche.
Y es ahí empieza, ¿no? De las condiciones que ella y él se proponen. La Nastenka deja en claro que él no debe enamorarse de él, o él no debe enamorarse de él, y él se compromete de enamorarse, y que solo así eh, empezarían a conversar, a entablar esa amistad. Y es ahí el chico, ¿no? El joven empieza a relatar sus vivencias, el por qué su ensimismamiento, su manera de ser introvertida, ¿no? Como también ella conversa, ¿no? De sus miedos, de sus eh, vivencias que tiene con su abuela. ¿Y quién era su abuela? Un personaje que en ello nos muestra que es Fiocle, una anciana vieja, o bueno, una anciana que estaba ciega, que estaba al cuidado de ella después de que sus padres fallecieran. Hasta en está al cuidado de la anciana hasta el punto de, bueno, de sujetarla con un hilo para que ella no se fuera, ¿no? Pero ella, con su inteligencia o su vivaz, se escapaba de cierta manera eh, de ella, ¿no? Hasta que un día se dio cuenta también. ¿Eh? Eh, Nastenka cuenta la historia o su anécdota de cómo conoció a un chico o un inquilino y que ese inquilino había llegado a aquella ciudad por cuestiones de actividad de oficio o profesional, no nos detalla en ese caso, y que después de haber terminado aquel quehaceres, tiene las intenciones otra vez de partir a su ciudad natal. Y en ello, eh, ella decide marcharse con él, porque es tan enamorada de él. Sin antes, él se había dado cuenta del cuidado de cómo la anciana cuidaba de ella, sujetándolo con un hilo, o sea, teniéndolo ahí. Y en ese entonces, el joven lo invita a salir a un teatro. Y mediante esas dos o tres salidas, ella queda enamorada de él. Pues bien, aquel joven o aquel señor tendía a alejarse un poco más, cada vez más. Y ese alejamiento causaba en Nastenga una cierta incertidumbre, eh, hasta que, como había mencionado, el hombre viene y le anticipa que ya es hora de partir. Y en ello toma ella, ¿no?, la decisión de arreglar sus cosas y marcharse con él. Él no se lo permite. Él no se lo permite, eh, diciendo que él no tiene la capacidad de llevar una relación, de cómo mantener a él. Eh, y es ahí nos muestra, ¿no?, el escritor, de la capacidad de decidir, de decir no eh, a aquel momento en el que uno eh, debe tomar una decisión definitiva, si tener una relación o no. Ahora, ¿qué es lo que implica tener una relación? O mejor dicho, entablar o llevar a una mujer acá. O mejor, la mujer tener a una pareja o esposo. Entonces,
él se compromete a regresar dentro de un año. Ya hasta entonces habría ahorrado y ya tendría suficiente dinero como para estar con él. Y es más, le dirían al anciano de que le diría y pediría su mano. Ella se queda entonces con la espera del regreso de un año. El amor, la ilusión, la esperanza de que él regrese dentro de un año en busca de ella. ¿Y qué pasaba? Que ya había cumplido ese año. Ya había cumplido ese año y que por esa razón ella estaba triste en aquel barranco, esperando. Y en ese encuentro se encuentra con nuestro protagonista, aquel joven de 26 años. Es ahí ella le cuenta. Y él, bueno, el joven de 26 años, nuestro protagonista, le sugiere escribir una carta. Es más, le dice cómo escribir, la manera de cómo redactar la carta y que él mismo eh, dice que lo hará. Qué buen muchacho. Sin saber, bueno, él sabía que ese envío de carta a la larga le traería un desamor. Dicho de paso, sí, eso sí. Ah, sí, sí, sí. Después de un año han pasado 3 días y aquel joven o aquel señor no da con él, no recibe ni una carta, no hay ni un mensaje, no hay absolutamente. Pasan las 10 noches, pasan las noches blancas, así. Ellos ya tienen los 4 encuentros y aquel joven de 26 años no aguanta, no soporta el gran amor que ella siente, no, el gran amor que ella siente por aquel personaje y aquel personaje no lo toma en cuenta a ella y como él siente lo mismo el amor que siente la chica hacia la otra persona, pero que no es corresponde. Llega el momento en que ella, él, se atreve a confesarle lo que siente. Llegando ese día, inclusive la chica de alguna otra manera pareciera corresponder, pareciera decirle, eh, pues bien, yo también te quiero. Tal vez no como yo, pero tú sí me quieres, le dice al muchacho. A pesar de mis desilusiones, a pesar de mis quejidos o del desamor que tengo, tú has estado conmigo. Tú sí sabes que yo eh, sufro por él. De alguna u otra manera da a entender que eh, yo sí te correspondo. Mm. Bueno, la alegría del muchacho, la alegría del muchacho. Y que esa alegría es tan efímera, eh, que, como diríamos, es el encuentro más feliz que inicia y que al mismo tiempo termina. Porque pareciera que ese amor se va a dar. eh, Pareciera que aquel joven eh, por fin se realizara
ese sueño, ese anhelo de tener a Nastenka en sus brazos. Y de hecho, de paso, lo abrazan. Y cuando ellos estaban ya eh, en eso de eso de que el amor entre ellos iba a florecer, ¿qué pasa? Detrás de ellos aparece aquel hombre que estábamos mencionando. Aquel hombre que ella estaba esperando hace un año con 3 días. Aquel inquilino que había prometido que iba a regresar. Aquel hombre que había dado su palabra, regresaría y contraer matrimonio. Y ella lo ve. Nos menciona como una estrella fugaz fue aquel amor entre ella y él, y ella regresa como que el joven, o el señor, o el inquilino. El joven queda destrozado, de amor, desengañado. Uno, por él mismo. Dos, también por parte de ella, como casi al final de la obra, ¿no? Cuando ellos sean, bueno, la chica va al encuentro de aquel señor, lo abraza, regresa, lo abraza aquel joven y se van. El señor consta. Después envía un carta, unas cartas diciéndole que le perdone de aquel suceso y que de ahí y que se iban a casar. Él regresa a su habitación desolado, triste, y ahí su fiel, o mejor dicho, su empleada matriona, quien tiene que es observadora de aquel sufrimiento. Pues bien, pues ese es el desarrollo de la obra, eh, que invita a leer a cada uno de los personajes. Dentro de ello, como bien hemos mencionado, hay sin dudar a alguno, enmarcada muchísimo el amor de jóvenes, de juventud. Eh, He mencionado el amor, la ilusión, la esperanza que uno tiene de aquel personaje o de aquel persona amada. Que en estos tiempos la esperanza de que él, en este caso ella, regrese. Y su regreso podría ocasionar el desamor de aquel personaje con quien siente algo por nosotros, o mejor dicho, o aquella persona que estaba esperando un personaje, o el amor antaño, regresa, el desamor sería, en este caso, hacia mí, el desamor, el desengaño. Muy bien, eso ha sido lo que es eh, la obra Noches Blancas. Les invito a leer y de esa forma poder y que puedan vivir eh, en su totalidad, eh, de cómo
se desarrolle la obra. Por mi parte, hasta la próxima. Chau, chau.